Hola, ¿qué tal? Pues estamos de regreso aquí en la Iglesia Puerta del Cielo, Clavería, en este discipulado, y estamos muy contentos porque estamos pasando a un nuevo nivel, estamos entrando de lleno a nuestro destino. Hemos hablado de nuestra identidad, de nuestro propósito, y ahora vamos hacia nuestro destino, y pues queremos que nos acompañen porque esto se pone cada vez mejor. Y pues vamos a comenzar ahora con la introducción. Ok, vamos a empezar entonces. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con destino. ¿Qué es esto? Bueno, es una palabra que viene derivada del latín destinare, que significa hacer puntería en un blanco, y se relaciona precisamente con una meta, con un objetivo, con un fin que se tiene en mente para poder llegar a ese lugar. Entonces, ese viene siendo nuestro destino, el lugar hacia el cual nos vamos a estar moviendo, hacia el cual vamos a enfocar nuestros esfuerzos para llegar a ese lugar, precisamente. Ese sería nuestro destino. También una palabra relacionada es fatum, que es hado, ¿no? También destino, la misma palabra, nada más que es en un sentido un poquito místico, ¿no? Se supone que era una fuerza sobrenatural que actuaba sobre cada persona y le iba a llevar a ese lugar exactamente, y no había ni para dónde moverse, ¿verdad? Todavía en algunas culturas esta idea de destino pues es la que está arraigada y es la que prevalece, ¿no? Se supone que los musulmanes, ¿no? Ellos creen mucho en esta cuestión del destino, de que pues si ya está predeterminado algo, pues prácticamente ya no hay nada que hacer, porque de todos modos vas a caer a ese lugar. Entonces eso pues te lleva a un fatalismo, te lleva a pensar de que vas a llegar a ese lugar llevado por esta fuerza, y que realmente tu intervención es muy relativa, es muy poca porque no lo puedes cambiar. Esto llevado a un extremo pues te lleva a una forma de vivir bastante pues sin mucha iniciativa, ¿no? Y como que siempre está marcado por este sentido ya predeterminado que lo vamos a tener, ¿no? Y quien lo predetermina, pues es precisamente la deidad que se tiene, que ya lo tiene señalado. Hay ocasiones en que también dentro de nuestro ambiente se puede llegar a pensar esto mismo, se puede llegar a pensar de que pues si Dios ya tiene en su mano escritas todas las cosas que son de nuestra vida, entonces pues nomás hay que dejarse llevar, ¿no? Como si estuviéramos en un tobogán, y que realmente lo que hagamos no tiene mayor trascendencia. No es así. Dios en su sabiduría conoce cuál es el final del camino de cada uno de nosotros, pero las decisiones las tomamos. Lo que pasa es que Él ya sabe las decisiones que vamos a tomar. Es un poco extraño a veces de entender, pero no es el sentido del fatalismo, ¿no? En un sentido no filosófico se hace referencia a las circunstancias de un pueblo o un grupo de individuos. Se puede hablar de una nación que tiene un destino, como, bueno, en el himno nacional, ¿verdad? Dice que el dedo de Dios marcó nuestro destino, ¿no? Entonces, en ese sentido también se puede utilizar. También se puede usar de una manera mucho más coloquial para dar a entender cuál es el propósito de algo que estamos haciendo. Por ejemplo, si estamos haciendo un fondo de ahorro, bueno, a lo mejor lo tenemos nada más para un imprevisto, pero a lo mejor lo tenemos específicamente para algo. Entonces, en ese sentido también podemos decir que el destino de ese dinero que estamos guardando pues es para un viaje o para un carro, para lo que sea, ¿no? O también si estás hablando de que el destino del esfuerzo que tienes terminando tu trabajo y estás ahí estudiando, estás metiéndole para hacer una carrera,
bueno, pues es el destino de esa carrera, no nada más es en sí la carrera, sino poder tener un mejor desarrollo profesional y por lo tanto traer mayor beneficio a la familia, o a lo mejor es algo que se tiene pensado por tradición familiar, en fin, lo que sea, ¿verdad? Entonces, en ese sentido se puede hablar de que se tiene este destino. De acuerdo con la Real Academia, el destino es el lugar a donde se dirige algo o alguien, más sencillito. O también el uso o función que se da o que se piensa dar a una cosa. También va a ser el lugar al que una persona es designada para un empleo o ejercicio o para que preste sus servicios, o también fuerza o causa desconocida y superior al género humano que se supone controla y dirige inexorablemente todo lo que va a ocurrir e incluso la existencia de cada persona, ¿verdad? Entonces, si estamos en este lugar, si estamos transmitiendo en este momento es porque hay un destino que nos estaba diciendo que aquí vamos a estar y que aquí íbamos a estar grabando estas mismas palabras en este mismo instante. Un poco extraño, pero bueno, pues es también una forma en que podemos hablar de este destino. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. En griego encontramos 3 palabras que nos dan luz sobre este término, que sería proginosko y prógrafo, que se entiende como apartado previamente para cierta función. Y ticeni, que se traduce como poner o establecer en un sitio. Algo similar entendemos de las raíces hebreas de iti, que se traduce como oportuno, en el tiempo correcto, el lugar hacia donde algo o alguien se mueve o es movido. Los discípulos de Jesús entendieron la posición, entendieron la función, pero no entendieron el factor tiempo. Ellos sabían que iban a ser protagonistas de la manifestación del poder del reino de los cielos aquí en la tierra como embajadores. Y por eso querían saber cuándo, le preguntaban al Señor, ¿cuándo vamos a iniciar esas funciones, no? La labor para expresar el poder de Dios, hasta querían saber a ver quién iba a quedar en el lugar de Jesús, ¿no? Del maestro, y todo esto. Pero el Señor Jesús les respondió en Hechos 1:7, les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquí tenemos las palabras claves, que es tiempos y sazones. El tiempo viene en este pasaje del griego kairos, que ya habíamos hablado en alguna ocasión, que es un momento especial, no se refiere a una línea de tiempo, a una cuestión de semanas, de meses, sino al momento preciso en que tiene que ser hecho, y que es diferente del cronos, que es la continuidad del tiempo que nosotros conocemos, ¿verdad? Y también es diferente al aión, que se traduce como edad, como era, como etapa, quizá, ¿verdad? De alguna manera, como algún intervalo de tiempo. Y la sazón se refiere precisamente al estado perfecto de madurez, de sabor, ¿no? Muchas veces decimos el sazón. En la comida es el punto perfecto donde está delicioso, ¿no? Claro, donde está de lo mejor. Lo pruebas, ¿no? Y dices, ya está. Ya está sazonado, ya está bueno, ¿verdad? Entonces el sazón es eso, precisamente el estado de madurez donde ya es importante que suceda algo. Lo que el Señor les estaba diciendo es que la manifestación del reino se llevaría a cabo en el momento en que se tuviera la madurez necesaria. La entrega de la posición es cuando hemos adquirido la madurez y la formación, el equipamiento para desarrollar, nos está hablando de que hay un proceso, de que no es algo inmediato, que se necesita madurar, se necesita trabajar, se necesita desarrollar, y esta tarea
a la que hemos sido llamados. ¿No es así? Así es, así es. Entonces es importante que estemos buscando este crecimiento continuo, permanente que vamos a estar teniendo, la maduración que vamos a tener cada uno como personas, como creyentes dentro de un ministerio, para que entonces Dios nos posicione en el lugar y en el momento adecuado, para que podamos desarrollar esa función y ese propósito al que hemos sido llamados. No podemos apresurar las cosas y no nos conviene tampoco retrasarlas. Si es el momento adecuado, pues hay que hacerlo, ¿no? Cuando el Señor te empuja, pues lo tienes que hacer, lo debes hacer, porque resistirse lo único que va a ocasionar es de que entonces el tiempo adecuado, el tiempo oportuno, se pase, y entonces puede ser que en su infinita misericordia el Señor nos dé otra oportunidad, pero también puede ser que ya no dé tiempo para hacerlo, ¿no? Que se llame a alguien más que lo pueda desarrollar y nosotros pues nos perdimos la oportunidad, nos perdimos la bendición de poder hacerlo. Un ejemplo muy claro que tenemos en esto es David, el rey David. El rey David fue ungido cuando era un jovencito, cuando era un muchacho, no sé, de adolescente de 15, 16 años. En ese momento fue ungido como rey, pero él en ese momento no fue rey. Se era tardó pastorcito. un buen rato, era un pastor. Tuvieron que mandarlo llamar cuando fue el profeta con el padre, pues le presentó a todos los hijos y dice, no te falta uno porque todavía no, el Señor no me ha dicho que sea alguno de estos. Y dice, bueno, sí, falta uno, pero pues él está en el campo, está cuidando a los borreguitos, ¿no? Entonces no creo que sea de interés. Dice, no, pues tráemelo, porque ese va a ser precisamente. Y en cuanto lo ve el profeta, dice, este es Dios, le dice, úngelo. Entonces lo unge. Pero era un chamaquito, era un muchacho que no tenía ni por dónde ser el rey. Pero sin embargo, Dios lo escogió precisamente a él en un momento adecuado. En ese momento no fue rey. Tuvieron que pasar todavía muchos años. Pasaron 7 años primero para que fuera rey sobre Judá. Recordamos que en esos 7 años, pues el Señor lo metió a un aprendizaje, pero fuerte, ¿no? Fue perseguido por Saúl, que en ese tiempo era el rey, y entonces lo anduvo persiguiendo en el desierto, y él anduvo huyendo, y estuvo haciendo ahí una serie de cosas, algunas de las cuales no eran tan buenas, pero a través de este largo proceso, él fue madurando, él fue adquiriendo el carácter que Dios quería que tuviera. Él siempre fue una persona que alababa a Dios, siempre, desde que estaba ahí con sus animalitos. Él alababa a Dios, y conforme va madurando, nosotros vamos viendo cómo los salmos, pues cada vez tienen un carácter distinto, ¿no? Precisamente de madurez, que habla de este proceso que tiene. Y después de esto, todavía pasaron otros muchos años, para que fuera rey sobre todo Israel. Entonces quiere decir que entre el momento en que fue ungido y el momento en que fue ya nombrado como rey de Israel, pasaron ni más ni menos 15 años. 15 años, pues algunos de nosotros diríamos, es muchísimo tiempo, ¿no? Hay veces que recibimos una promesa, una visión, y queremos que en una semana, en un mes, cuando mucho, ya quede todo listo. No, pues el bueno de Samuel de David se tardó 15 años en que se cumpliera aquello que Dios le había dicho. Pero sin embargo, fue un rey brillante. Fue un rey brillante. Estaba bien sazonadito. Estaba bien sazonadito, estaba bien madurito para que pudiera hacer lo que Dios le mandó a hacer. ¿Verdad? Fue un rey realmente muy, muy importante dentro de la historia de Israel, y todavía pues se hace mucha referencia a este personaje. Entonces nosotros podemos tener un sueño, podemos tener una visión, podemos tener la palabra que alguien nos esté dando, y pues pueden pasar años, pueden pasar meses, pueden pasar años,
antes de que esto se vaya a dar. Y bueno, a lo mejor no, sí, yo creo que sí puede también tomarse como algo válido. Por ejemplo, cuando yo me separé de mi esposa, de mi primera esposa, pues yo la verdad quería rápido casarme otra vez, ¿no? Como que no me gustaba mucho la idea de estar solo. Pero tuvieron que pasar muchos años. Y cuando estoy hablando de muchos años, estoy hablando de 14 años para que me casara. Entonces, era necesario que pasara un proceso, que hubiera una madurez, que fuera el tiempo adecuado para poderlo hacer. Y de esa manera Dios tiene cuidado de prepararnos, sobre todo cuando estamos hablando de ministerio, tiene cuidado de prepararnos para que no vayamos a hacer ahí alguna barbaridad. Para que no estemos crudos, ¿no? Para que no, que estemos le bien faltó cociditos, todavía, sazonados. ¿no? Sí, para darle buen sabor al caldito, que esté sabroso, ¿no? Como cuando nos comemos algo que no le dieron el tiempo de sazonarse. Pues sí, están ahí todos los sabores, pero están todos dispersos y no es algo muy agradable. Entonces, de esa manera, Dios trabaja en nosotros para que podamos tener esa madurez, ese tiempo para poder tener un buen sabor y tener un buen resultado en lo que Dios quiere que se haga. Dios es el que nos va a posicionar en el punto exacto donde debemos estar. Así es. Y después de estar posicionados, ya que tengamos ese llamado, vamos a ser establecidos. Pero en esta etapa, Dios hace su parte y nosotros hacemos la nuestra. No como decía mi esposo, que hay pues esa idea del destino ya inquebrantable, ¿no? Sino que nosotros también hacemos nuestra parte a partir de tomar decisiones. Él determina nuestra posición y nuestra tarea, y a nosotros nos corresponde es enfocarnos para ser establecidos, enfocarnos, buscar el rostro de Dios. En Marcos 3:14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Aquí vemos que ya hay posición, yo los llamo, los estableció y les dio un propósito para mandarlos a predicar. En Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, está hablando Pablo, el apóstol Pablo, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí en estas instrucciones el apóstol Pablo que le está dando a Tito para que estableciera ancianos, un cargo de honor para administrar la iglesia. Y de esta manera están establecidos en la soberanía de Dios. Esto es muy importante. En Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y vamos a ver estas palabras que son muy importantes porque son los elementos necesarios para ser establecidos, que nos va a perfeccionar. Del griego catartizo, es completar, es reparar, ajustar, ser apto, o sea, estar preparado. El afirmar, del griego sterizo, es fijar firmemente, volverse resueltamente en cierta dirección. Luego vemos fortalecer, que es senos, que es el vigor, la fuerza, el confirmar el conocimiento y el poder espiritual. Y el establecer, del italiano establicere, estar firme, fijo en una posición. Entonces aquí vemos cómo todo esto lo hace Dios es en ese proceso, pues para que estemos equipados, preparados, fortalecidos, establecidos y firmes en lo que Dios nos da para hacer. Dios nos perfecciona para ser personas completas. Nos equipa en conocimiento y nos da también el poder espiritual.
Sí, así es. Aquí una cosa muy importante es la primera parte de este versículo, que siempre nos llama la atención cuando en la palabra vemos esto. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, hasta ahí vamos muy bien. Después dice, después que hayan padecido un poco de tiempo. Y entonces viene todo el proceso que ahorita mencionó la esposa. Aquí es importante entonces que consideremos que vamos a padecer. O hemos padecido Para poder llegar al punto en el cual nos encontramos. O sea, no es fortuito, pues, sino que estamos dentro de un plan perfecto de nuestro Dios. No es tampoco el fatalismo, pero sí estamos en el lugar adecuado, en el momento adecuado de nuestras vidas. Y muchas veces para poder llegar a este punto, pues sí, hay un poco de tribulación, hay algunos problemas, hay algunas cosas que no nos gustaron, pero que sin embargo era necesario que ocurrieran para que nos encontráramos en la posición en la cual nos estamos en este momento. Definitivamente nosotros podemos considerar, en el caso de mi esposa y mío, podemos considerar que comenzamos esta labor del pastorado muy tarde, pero es que la verdad es de que antes yo creo que no hubiéramos podido ser lo suficientemente sabios y prudentes como para hacer lo que Dios nos encarga hacer, porque pues, nos faltaba precisamente esa madurez. Y esa madurez viene como resultado muchas veces de ciertas aflicciones, de cierto padecimiento. Hay dolor en el desierto, ¿no? Nos han hablado mucho en ese sentido, de que en el desierto hay dolor, no es una situación muy agradable, pero es necesario pasar por ahí. El mismo Señor Jesús tuvo que pasar por el desierto, tuvo que ser tentado en todo para que pudiera cumplir con la labor que el Padre le había encomendado. O sea, Jesús en su condición de 100% Dios y 100% hombre, tuvo que pasar por ese desierto, ¿no? Dice también la palabra que aprendió la obediencia por el dolor, ¿no? Por el padecimiento. Entonces, si Dios no eximió al Señor Jesús de aflicción para poder cumplir con su propósito, pues ¿qué podemos esperar? ¿No? Hay veces que sí le lloramos y decimos, híjole, Señor, pero ¿por qué tengo que pasar por aquí? Porque es necesario, es importante que pasemos por algunas situaciones para que entonces, pues podamos darle precisamente ese sabor, podamos tener esa madurez que el Señor quiere que tengamos y entonces podamos tener el resultado que quiere que demos. El Señor no nos va a meter en una aventura de la cual no nos va a sacar, que no nos va a ir bien, ¿no? Si el Señor nos mete en algo, es porque vamos a salir de esta, ¿no? A pesar de que las circunstancias en ocasiones se vean difíciles, a pesar de eso, Dios tiene control y todo está dentro de su soberanía y todo está dentro de lo que Él tiene pensado hacer. Entonces eso yo creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta siempre, porque a veces cuando estamos dentro de una situación difícil, pues puede entrar el desánimo, pueden entrar las dudas, pueden entrar muchas cosas, pero no, pues es simplemente parte de lo mismo, ¿no? Es parte del trato que tiene Dios para cada uno de nosotros, y y entre más nos prepare, pues ahora sí que es porque tiene una labor más importante, ¿no? Entonces, grande, sí. Así es, no es para estar desesperados, ¿no? Ni que Dios ya se olvidó de nosotros, no, al contrario, Él nos tiene bien grabados en su mente para los propósitos que ya ha determinado. Dice la palabra, ¿no? Que Él nos consuela, si alguna vez hemos sido consolados, ha sido para que también nosotros a nuestra vez podamos consolar a otros con esa consolación en la cual hemos sido consolados por Dios, ¿no? Así Entonces, muchas veces todo lo que pasamos nos va a servir para que nosotros podamos ayudar
a otra gente, ¿no? A animar, a levantar, a mostrarle que sí se puede, ¿no? Salir de cualquier circunstancia de nuestra vida con una actitud correcta, ¿no? Y siendo agradecidos con Dios, pues Él nos va a llevar a mayores niveles pues de conocimiento de Él y de victorias también en nuestra propia vida. Sí, así es como una persona que quiere aconsejar o quiere llevar consuelo a otra que está pasando por un momento y esta persona nunca ha pasado por ahí, entonces pues las palabras que puede decir ciertamente suenan un poco huecas, ¿no? Sin sentido, pero si le dices, oye, es que yo ya estuve ahí, yo ya pasé por ahí, entonces lo que digas tiene autoridad también. Autoridad, ¿no? De algo que ya pasé y que ya el Señor te permitió pasar por ahí, ya lo superaste, bueno, entonces le puedes dar una palabra a esa persona y no pues algo que es totalmente ajeno, ¿verdad? Entonces eso también es importante. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Esposa, ¿podría hacer una oración, por favor? Claro. Señor, pues te damos tantas gracias porque estamos comenzando este nuevo estudio, Señor, que nos está llevando pues a niveles de mayor profundidad en el conocimiento de tu palabra, pero más que nada en el conocimiento de tu persona, en esta relación personal que vamos teniendo contigo, Señor, para saber, conocerte, escucharte, para conocer cuáles son los planes que tienes para nosotros, cuál es la herencia que tienes para nosotros, para que podamos echar mano, Señor, de la vida eterna y de todos los recursos que tienes para tus hijos, Señor, y que podamos tener una vida victoriosa, una vida plena, una vida llena de victorias en nuestra vida. Señor, te damos gracias porque tú, Señor, eres el que nos perfecciona, eres el que nos afirma, nos fortalece y nos establece, Señor. Te pedimos que en cada paso que demos lo podamos dar con firmeza, con seguridad, Señor, sabiendo que somos guiados por tu Santo Espíritu, Señor, y que las decisiones que estemos tomando siempre sean de acuerdo a tu perfecta voluntad, agradable y perfecta, Señor, que es. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros y pues vamos a continuar con este tema que es muy importante y con eso estamos cerrando esta parte y pues aquí nos estamos viendo con el favor de Dios.